Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a una tarde de charas más. Pues estamos muy contentos de tenerles aquí, tener caras nuevas que se integran por primera vez a las charas. El Martes de Charas es un evento que organizamos desde TAE Arte, de Transformación, Arte y Educación. TAE es una organización que forma parte del grupo La Vaca Independiente y somos un grupo que nos concentramos en potencializar la capacidad de las personas, las organizaciones y las comunidades para incidir de manera consciente, creativa y regenerativa sobre los desafíos sociales, culturales y ecológicos. TAE tiene 3 ejes de trabajo. Yo coordino la parte de arte. Existe también TAE Educación, que se encuentra bajo la dirección de Susana Cavazos y lleva el nombre, la parte de comunidad Bactún. Y también se encuentra TAE Naturaleza, a cargo de Carlos Galindo, y esto hay diferentes iniciativas con la conservación de la naturaleza y una red local que se llama Sala Pajarear, que a lo mejor han escuchado sobre ella, y también iNaturalistas, que es una red nacional de conservación a través del uso de dispositivos móviles y muchas otras iniciativas. Entonces, bueno, pues les invito a conocer nuestro trabajo en nuestra página transformacionartyeducación.com. Y bueno, cada martes, cada primer martes de cada mes organizamos una conversación. En este periodo de 2025 hemos estado enfocándonos en la revisión de proyectos que trabajan desde la plataforma de la educación, la pedagogía, la mediación cultural y, digamos, procesos participativos y colaborativos. Pensando en el arte contemporáneo, pero también pensando en las artes escénicas, en el documentalismo, en procesos de creación de las artes visuales en modelos expandidos. En este caso, vamos a platicar con Raúl Gasque, que es un artista multidisciplinario mexicano que explora la psicología, los fenómenos sociales a través del performance, la pintura, la fotografía y el texto. Su proyecto de arte límbico, que es lo que nos convoca el día de hoy a platicar, fue iniciado en el Parque Nacional, permítanme un segundo, de Yangmingshan en Taiwán y fue presentado en la Oficina Cultural y Comercial de México en el 2021 y se ha consolidado como un espacio de experimentación y diálogo transcultural. Ha impartido talleres y conferencias en México, Taiwán, Guatemala y Filipinas y su obra ha sido exhibida en museos y galerías de Asia y América. Como escritor, colabora en medios como El Financiero, Vice Media y actualmente es el coordinador general del Centro Cultural La Ibérica en la ciudad de Mérida, donde impulsa proyectos que promueven el arte como herramienta de reflexión y desarrollo humano. Y bueno, pues le agradezco mucho a Raúl pues que haya aceptado esta invitación a esta conversación. Que la hemos nombrado el arte límbico como una propuesta de expresionismo transcultural. Y bueno, pues ya Raúl nos irá platicando un poco sobre las diferentes facetas de esta propuesta. Y bueno, empezamos con, digamos, los antecedentes de cómo es que se desarrolló esta idea de la transculturalidad. Y en conversación con Raúl, que muy generosamente me permitió tener acceso a archivos, pues por lo menos de unos 10 años más o menos de procesos, actividades y proyectos, llegamos a esta primer pregunta que generó, digamos, el punto de partida del proyecto, que es ¿cómo traducir una metáfora? Entonces quisiera que, pues, cederle la palabra a Raúl y que nos platique un poco sobre este devenir de cuál fue esa pregunta generadora que pues digamos fue la semilla de todo este proceso. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todas las personas que están aquí con nosotros esta tarde, esta noche. Bueno, esta pregunta fue hecha de manera literal en el proceso de los primeros pasos de lo que yo denomino como arte límbico. Cuando yo llegué a Taiwán a vivir, lo
primero que hice fue tratar de hacer amigos, tratar de conocer la escena del arte local, tratar de comunicarme con gente que tuviera inquietudes o proyectos paralelos a los míos. Y en ese devenir conocí a 3 estudiantes de arte que me abrieron muchísimas puertas, mucho más jóvenes que yo. Ellos eran estudiantes de la universidad, no, 2 eran estudiantes de la Universidad de Artes de Taipei y uno era un pintor de oficio, literal en ambas direcciones. Es decir, pintaba cuadros, pintaba pinturas, obra y también pintaba casas. Ellos, fue muy bonita la experiencia de ser amigo de ellos, pero ellos me ayudaban a traducir muchas cosas. Entonces, yo siempre les preguntaba, ¿cómo se traduce esto? ¿Y cómo se traduce esto? ¿No? ¿Y cómo se traduce esta cosa? Entonces, la verdad que primeramente seres espectaculares, porque siempre me tuvieron mucha paciencia. Obviamente éramos amigos, o sea, no, ellos no tenían ningún compromiso de responderme estas preguntas. Y en una de esas, sí, y en una de esas yo le dije, oye, a uno de ellos, how do you translate a metaphor? ¿No? O sea, y esa pregunta que le hice se quedó como muy grabada en mi cabeza y dije, a cada rato estoy tratando de traducir metáforas y aunque sean imposibles de traducir, lo que quiero es aproximaciones de este mundo nuevo en el que me encuentro, ¿no? Entonces, ese punto de partida fue también llevado al ejercicio. O sea, empecé a hacer proyectos, exposiciones, empecé a mostrar mi trabajo y lo que hacía en distintos foros, en galerías, en museos. Y pues bueno, por ejemplo, en estas imágenes que tenemos acá, tenemos fotos de una exposición que fue mi primera exposición en Taipei, y la de al lado que fue una muestra que hice sobre fotógrafos mexicanos que trabajan con temas sociopolíticos. Todo esto se hizo en una línea paralela porque el vínculo es un artista taiwanés que se llama Yao Rei Yong, quien me abrió las puertas del Taipei Contemporary Art Center, que es un centro de arte contemporáneo de Taipei y otro espacio independiente. Entonces, bueno, estas fotos corresponden como esa primera etapa, que fue una etapa en la que la disciplina con la que yo trabajaba era fotografía y texto. El tema con la fotografía empezó a tener como una muy buena cabida. Me empezaron a invitar a galerías, a museos, donde exponer. Tuve un diálogo muy interesante con fotógrafos importantes de Taiwán. Pero en el texto, la verdad que era muy difícil moverme a través de la palabra en Taiwán. Una de las cosas que yo hacía era escribir sobre exposiciones, sobre proyectos, y en algún momento como anécdota me tocó escribir sobre la Bienal de Taipei para una revista de Shanghai en China, y tardaron como 3 meses en traducir, y yo hice como, no sé, era como 10 cuartillas y terminó siendo como 2 párrafos, ¿no? Y al final me dijeron, le pagamos al traductor, pero no te pagamos a ti. Se nos olvidó. Entonces dije, no, ya. Pues la verdad que ser escritor en estos lares no está funcionando si lo que quiero es comunicarme y generar una dinámica de interacción con los demás. Entonces me puse a explorar distintos medios y distintas formas en cómo otro tipo de disciplinas puedan ayudarme a conectar y a comunicarme mejor no solamente con la escena del arte local de Taiwán, sino que también con los propios taiwaneses. Si quieres, esto abre la puerta a que entonces abordemos, digamos, de esta primera fricción que encuentras con
el lenguaje y la posibilidad no solo de comunicarte, digamos, en el ámbito de la vida cotidiana, sino también en el ámbito de las artes y de la creación. Me parece interesante cómo encuentras digamos, te afianzas con las prácticas pedagógicas como una manera de establecer este puente, ¿no? Entonces, me gustaría ahora que nos hablaras un poco de los ejercicios que se dieron a partir de, primero, sí, de las conferencias alrededor de la fotografía, pero después cómo se empezó a originar una especie de proceso creativo en el espacio del museo a través de la práctica pedagógica. Bueno, es importante mencionar que mi primer trabajo en Taiwán fue como maestro de un kinder, con los cuales yo trabajé con niños de 3 a 5 años. Y la primera forma de conectar, yo sentí de manera muy real con los taiwaneses, fue a través de mi conexión con los niños. Y lo que yo hacía pues era ponerles unas crayolas, ponerles libros, libretas y ver cómo interactuábamos con base en los ejercicios que me interesaba que ellos aprendieran. Y luego dije, bueno, esto lo voy a llevar ahora a un museo y voy a poner literal crayolas, libros y otros objetos para ver cómo la gente interactúa conmigo, pero ya desde el mundo adulto, ¿no? Y ya con sujetos de arte contemporáneo. Pero sí, o sea, sí tenía obviamente una vocación pedagógica, porque en principio yo era maestro y como maestro yo aplicaba lo que yo aprendía dando clases a luego lo que era como mi círculo personal y mi disciplina artística, ¿no? Y ahí empezó a expandirse, obviamente. Estas fotos de acá corresponden a una invitación que recibí para hacer un ejercicio en un performance en el Museo Nacional de Arte de Taiwán, de Arte Contemporáneo de Taiwán. Ahí pues nos invitaron a 5 artistas a que cada uno hiciera un performance, ¿no? Y eso fue muy interesante porque yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Dije, pues voy a hacer lo que hago en los museos. Voy a llevar mis crayolas, voy a llevar mis libros y voy a decirle a la gente que haga lo que quiera con eso, ¿no? En Taiwán decir haz lo que quieras con los materiales y ver permitida ese deseo es algo muy transgresor, ¿no? Entonces, lo interesante, por ejemplo, es que, o sea, mi esposa es de Taiwán, cuando ve que estaban pintando y trabajando aquí en el asfalto, ¿no? Que es la entrada del museo, me dice, ¿cómo les dejaron? O sea, ¿cómo se atrevieron a dibujar ahí? Eso está súper mega prohibido. Ahora aquí es algo que pasa desapercibido, pero en Taiwán tú no puedes ocupar la vía pública para ponerte a dibujar, ¿no? O sea, es imposible. Claro, en este museo cerraron ese acceso y ese espacio estaba listo para intervenir. Pero en el momento en que yo le dije a alguien, ¿sabes qué? Interviene, o sea, tú puedes dibujar ahí, ¿no? Todos empezaron a dibujar y terminó siendo una pieza muy interesante. Y ahí también fue para mí algo que me abrió los ojos de que el trabajo y la disciplina expandida a través de los demás de esta forma, pues era una forma de conectar bastante poderosa. Bueno, y de ahí me parece algo pues muy interesante. Es bueno, digamos, todo el mundo hemos tenido acercamiento al arte abstracto. El arte abstracto pues es una rama pues muy robusta del arte moderno que sigue teniendo pues goza de muy buena salud, ¿no? Yo creo que en términos de la pintura que se hace, la que ahora más se entiende probablemente sea la pintura abstracta, ¿no? Creo que sorprendentemente a que más de medio siglo de su, bueno, popularización, pues nadie sufre ante una pintura abstracta y se puede conectar muy bien con estas ideas sobre la expresividad, eh, ¿no? Sin embargo, algo que me parece pues muy, muy interesante es como ese principio que, digamos, es la base de la idea de la expresividad, eh,
sea lo que está en medio de dos personas que no se pueden entender, ¿no? Entonces, que la abstracción sea aquello que compartimos entre tú y yo, ¿no? Que no puedo poner con palabras, pero sí puedo poner con todas estas, pues, dimensiones de la mancha, del gesto. Entonces, y también yo creo que algo que es interesante es este tránsito del mundo de la pedagogía en términos, pues, de una didáctica en las infancias, por ejemplo, cuando llevas ese ejercicio con adultos, ¿no? Entonces, que nos platicaras un poquito, digo, para irnos enfilando hasta la primera parte de la conversación, sobre estas herramientas pedagógicas de las cuales ya hablaste un poco. ¿Qué pasa cuando este mundo se abre hacia los procesos de creación, digamos, o de co-creación con otras personas en esta dimensión pedagógica? Pues bueno, estos como elementos que me servían para conectar y que me sirvieron para poder desarrollar este tipo de, pues, estas prácticas, fueron descubiertas poco a poco a través, como les mencioné, de las clases y los ejercicios y los talleres. Yo empecé a hacer también talleres en lugares muy distintos, ¿no? Importante mencionar que como yo venía como fotógrafo y escritor, cuando yo dije que también estaba trabajando con algo que se parecía a la pintura, eso a la escena del arte de Taiwán no les gustó nada. O sea, la respuesta fue bastante, no, nosotros te conocemos como fotógrafo, ¿qué te pasa? Entonces, lo que fue, lo que derivó en que yo buscara o encontrara el espacio de donde desarrollar esto, normalmente en espacios de performance. Los que hacen performance, para mí me parece que es el área pues más abierta, más libre en muchos sentidos, probablemente el teatro también, en mi experiencia. Y ellos me arroparon bastante bien, y muchos de los talleres donde yo hice mis proyectos fueron en lugares o muy underground o o que eran lugares donde favorecían la disciplina del performance. Estas herramientas que se fueron desarrollando, pues fueron también cosas que, por ejemplo, la abstracción. La abstracción es importante porque de esa manera, si tú le dices a alguien que dibuje o pinte algo, normalmente las personas dibujan cosas figurativas, aunque no sepan hacerlo. Cosa que normalmente, ¿qué sucede? Las personas normalmente muchas veces se frustran porque dicen, híjole, es que yo siempre he querido dibujar bien, pero nunca he aprendido, pero de todas formas, a mí me dijeron que esto es pintar, ¿no? Entonces, ahí hay una frustración, ¿no? Muchas veces. Dos, lo simbólico y figurativo muchas veces lleva a ideas preconcebidas hacia ciertas cosas, ¿no? La abstracción no, la abstracción es libre, la abstracción puede tener muchas interpretaciones. Entonces, a mí me servía muy bien para generar espacios de diálogo, no solamente horizontales, sino también armónicos. O sea, yo sí juntaba a la gente para que haya armonía, no juntaba gente para que nos peleemos, la verdad. Lo pudo haber hecho, pero no lo hice. Entonces, en ese afán, pues la abstracción fue una herramienta muy concreta de poder transmitir también cosas que eran emociones, cómo te sientes. O sea, no me dibujes algo de figurativo que nos lleve a un mensaje en concreto, ¿no? Y las otras, bueno, hablando de herramientas específicas, la crayola, por ejemplo, fue un elemento muy importante porque la crayola tiene olor, ¿no? Y que lo mismo con las ceras. Las ceras huelen, tienen textura, son aceitositas, son una gran herramienta pedagógica, ¿no? Y luego, bueno, ya veremos después, yo pasé a hacer mis propias crayolas y por eso es que empecé a trabajar con cera, porque pues una crayola al final está hecha de aceite, o una cera está hecha de aceite, pigmentos y sí, aceite, pigmentos y cera. O sea, esas tres cosas fundamentalmente.
Bueno, digo, vamos a abundar mucho más en esta parte, pero sobre todo para que con esto cerremos esta idea de la diplomacia del crayón, que me pareció algo maravilloso, ¿no? Cómo saltas de una práctica que sucede en espacios de performance, en espacios underground, y de repente se va a la secretaría, que sería el símil de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es una intervención en donde las personas van a hacer pues procesos que tienen que ver con su tránsito legal en el país, ¿no? Y en eso irrumpe un lugar donde hay expresionismo abstracto y un espacio de expresión individual, y lo nombras la diplomacia del crayón, ¿no? Entonces, que nos platiques un poco sobre esta experiencia y yo creo que para ir como cerrando esta primera parte. Bueno, después de haber hecho muchos proyectos de manera independiente, llegó un director nuevo a Taiwán, que vendría siendo el equivalente al embajador de México en Taiwán, que sea el señor Martín Torres. Y una persona, un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Ve a verlo, es buena onda, le gusta el arte, creo que puede ayudarte en tus proyectos. Y no sé cómo se enteró que estás haciendo muchas cosas, entonces quiere conocerte. Dije, no, pues, está bien, está bien. Y ahora yo me manejaba muy por la línea independiente, ¿no? Entonces una de esas dije, pues voy a mandarles un correíto ahí a la oficina de México a ver qué cuentan. Entonces les mandé un correo y me contestaron así de volada, así de, Raúl, te estamos esperando. Ven a verme. Pues ok, pues voy y encuentro a un director con muchas ganas, muy abierto, que tenía muchas ganas de generar proyectos de cultura y de diplomacia cultural, y pues no tenía un agregado cultural, ¿no? O sea, entonces yo le digo, oye, pues yo tengo muchas ganas de hacer proyectos con ustedes. Yo ya he hecho algunos proyectos que incluso le han puesto el nombre de Intercambio México-Taiwán, ¿no? Y pues si ustedes se suman estaría padrísimo porque pues al final yo ya lo estoy haciendo de manera independiente. Y bueno, pues eso fue la primera cosa que pasó, me abrieron las puertas. Hicimos un primer proyecto que no fue una exposición per se de ir, vas a ver las pinturas y ya, no. Lo que hicimos fue poner muchas mesas en las cuales habían libros, habían lo que yo estaba haciendo en mis talleres antes, o sea, libros, crayolas, libros de caligrafía para poder intervenir, no sin accidentes. Fueron la primera vez que puse todo, se cayeron las crayolas y el piso quedó lleno de crayola y de pigmentos y estaba molestísimo Martín. Y me dice, Raúl, listo a hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó, Martín? Estoy ofuscadísimo. Casi me olvidé. Dije, ¿qué pasó? Pues es que todo el piso de la oficina está llena de colores. Y le dije, bueno, pues discúlpame. Entonces, bueno, el caso es que luego ya corregimos, llenamos toda la oficina de papel, o sea, fue algo impresionante. Se veía muy chévere. Y pues lo más interesante es que al menos el día de inauguración llegó gente de todas las nacionalidades. O sea, llegaron representantes de, o sea, Ucrania, Congo, Nicaragua, y todos interactuamos al mismo tiempo. Y llegó un reportero de la revista The Diplomat que escribió un artículo que se llama La diplomacia del crayón, ¿no? Y de ahí, pues hoy sí que esta idea ya no solamente fue una idea, sino que fue un proyecto en ejercicio, ¿no? Solamente interesante es que de ese proyecto, pues yo compré varias cosas, libretas de caligrafía, papel, etcétera. Y como pasa muchas veces cuando eres artista y te estás financiando las cosas tú solo, terminas, estás muy emocionado y te das cuenta que no tienes dinero. Pues sí, me gasté todo en la exposición, ¿no? Y le hablé a Martín, le dije, oye Martín, ¿sabes qué? Oye, por favor, ayúdeme a reponer un poco las finanzas porque sí hice un gasto. Y me dijo, oye Raúl,
¿tienes nota de las cosas? Pues exactamente de eso no. Me dijo, no, pues daba una nota de pintura, ¿no? Y esa nota de pintura, para poder justificar y yo rebalancear, terminaron siendo también elementos que yo usé para lo que era el siguiente proyecto, que es un derivado de este proyecto, que ya es el proyecto de arte límbico. Es decir, fue accidental, pero la manera en cómo se concadenó todo para que la diplomacia del crayón se convirtiera en el primer proyecto de arte límbico, pues sí, fue también algo muy interesante que nació en este espacio que, como bien dice Felipe, pues es una oficina donde las personas van a sacar su pasaporte. Y mientras estaban sacando su pasaporte, la gente estaba pintando, dibujando, haciendo garabatos, obviamente las personas que trabajan ahí en el orden administrativo, habían unos que no me podían ver en pintura, me decían, este señor, ¿cuándo se va? Esta exposición, ¿cuándo se termina? ¿No? Pero bueno, al final, eso es como a resumidas cuentas. Pueden ustedes leer un artículo muy interesante que escribió un periodista de apellido Morris, que es un muy buen amigo mío, que escribió para The Diplomat, este artículo que se llama Crayon Diplomacy, y que para mí sigue teniendo, pues bueno, es un muy buen texto que vale la pena visitar. Muy bien, bueno, pues la siguiente parte de la conversación, digamos, para tratar de cambiar esta dinámica de solamente estar como talking heads hablando y parloteando, les tenemos esta propuesta y es experimentar el arte límbico ahora y aquí. Entonces les vamos a pedir, bueno, si están dispuestas a hacer este pequeño ejercicio con Raúl, y después abrimos la conversación y continuamos hablando de otros aspectos de su proceso, ¿no? Pero nos parecía importante como, pues vamos a hablar de arte límbico, pues vamos a experimentar arte límbico, ¿vale? Bueno. Pues bueno, uno de los puntos de partida de arte límbico es un ejercicio de sublimación y de imaginación que se llama pintar sin pintura, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio de pintar sin pintura. Ok, perfecto. Muy bien. Les voy a pedir, ok, lo vamos a hacer sin sonido, de manera sin natural. Les voy a pedir, por favor, que entreabran sus ojos, o más bien ciérrenlos como hasta tener los ojos un tercio abiertos. Sí. Vean las cosas como si estuvieran despertando o como si hubiese un poco de humo. Sí, muy bien. Ahora les voy a pedir de favor que imaginen que tienen, que voy a, con el micrófono también para el registro. Sí, bueno, que tienen un pincel en la mano derecha. ¿Ok? Pum. Este pincel, por favor, pónganlo, o brocha, lo que ustedes decían, pónganlo en su bolsillo derecho. Ahora les voy a pedir, por favor, que con las dos manos o con una mano hagan un tipo lienzo. Imagínense un lienzo, pero un lienzo como si fuese una plastilina. Y denle una forma circular, de arriba hacia abajo. Lento, 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 lento. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ahora denle una forma cuadrangular. Vayan estirándolo,
denle como forma a los ángulos, poco a poco. No se olviden de respirar. Respiren profundo. Inhalen, exhalen. Inhalen y exhalen. Ahora, ya que están viendo este rectángulo, quiero que agarren este pincel o brocha que tienen, asienten el lienzo que tienen enfrente de ustedes, pónganlo en un lugar que sea imaginario. Se sostiene solito. Agarren su brocha o su pincel, pónganle un poco de pintura y escojan un color. Y a ver, vamos a preguntar. Roberto, ¿qué color escogiste? Alejandra, ¿qué color escogiste? Mundo. Pati. Ah, perfecto. Muy bien. Pues pongan este poco de pintura imaginaria y empiecen a hacer un trazo largo de arriba hacia abajo. Así. Arriba hacia abajo. Lentamente, 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 lentamente. Y ahora de abajo hacia arriba. Lentamente, 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 lentamente. Ahora trazos horizontales de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Muy bien. Repitan los trazos de izquierda a derecha. Ahora van a agarrar esta brocha y la van a sentar donde ustedes quieran. Y con la mano derecha agarren un poco de pintura imaginaria. De un lugar donde hay mucha pintura de un color diferente. Y pónganlo en este lienzo imaginario que tienen. Tomen respiraciones profundas, inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen. Ahora miren esa obra que tienen enfrente de ustedes. Roberto, cuando te toque el hombro, quiero por favor que mires esa obra y te rías de la obra. Perfecto. Ok. Alejandra, cuando veas esa obra, ríete, pero ríete así generosamente, como muy bien. Perfecto. Sigan mirando la obra que tienen enfrente de ustedes. Ahora, apachúrrenla, así como si fuese un papel. Pónganla como en muchas formas, ¿no? Y aviéntenla al piso. ¡Pum! Písenla. Tenla. Exacto. Muy bien. Ahora, por favor, recojan la obra poco a poco, 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 poco. Ábranla otra vez. ¿Sí? Ah, ok. Muy bien. Ahora háganla un poquito más chica. Pónganla en su pecho.
póngala enfrente y un voluntario, alguien que me diga qué ve y qué pintó. Estamos trabajando con abstracción, recuerden. Es una descripción muy amplia o muy corta, ¿no? Mundo, por favor, ¿qué miras en la obra que hiciste? Me imagino algo similar como una galaxia, un hoyo, pero yo utilicé verde con amarillo, ¿no? Entonces veo ese amarillo washeado de verde que se va fundiendo, ¿no? Y alrededor está este verde y con esas arrugas como que queda sobrepuesto, ¿no? Un pliegue sobre otro y con ciertas como craquelas, ¿no? Como grietas entre ellos. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer una descripción de sus pinturas sin pintura? Ah, perfecto. Roberto, por favor. Pues mi pintura fue, pues, en los trazos horizontales con amarillo, una especie de horizonte con mucha luz, y después combiné los verticales con verde también y me imaginé árboles así muy exuberantes, pero con raíces fuertes y como pues, muy unidos a la tierra. Básicamente fue mi sentimiento de expresarme y no sé, sentí que me faltaba ponerles como vida, como pájaros o algo así, ¿no? Pero que también me imaginé que podrían estar así ahí. Eso sentí. Muchas gracias. Sí. Bueno, el mío es una plasta así. Está aplastada, así le pisoteé bastante, entonces y utilicé como vinílica de la infantil, entonces está así como pegajosa y pegosteada y como también está un poco sucia. Amarillo, primero le puse amarillo y luego le puse azul, entonces, pero como cada paso no tenía mucho tiempo, pues como son muy cortitos los pasos, entonces no está como que todo unificado, entonces están los colores bastante así literal, como cuando le hace un niño así en plastilina, así de que la vinílica en plastilina que no se termina de fusionar, solo está ahí como derretida, ahí, y como la aplasté, pues está así, es una plasta literal, de que con un poco de color y poco de tierra. Maravilloso. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir detalles de su pintura sin pintura? Pues yo caí en hacer las 2 pinturas abstractas que he hecho en toda mi carrera, las únicas 2 que he hecho, en replicarlas y en destruirlas con mucho gusto. Y la que se manchó fui yo, o sea, como que agarraba pintura gris y terminaba manchándome yo. Entonces sí, era eso. Muchas gracias, Alejandra. Pues bueno, ese fue nuestro ejercicio de pintar sin pintura. Llévense su pintura a su casa, ¿no? Sí, y espero que la disfruten. Sumado a dos cosas que también creo que son bien interesantes, que es cuando pensamos en la pintura como un performance. ¿Qué digo? Desde que fotografiaron a Jackson Pollock, pues a nadie le quita el sueño esta idea, ¿no? De hecho, casi que el expresionismo abstracto, si no hubieran retratado a Jackson Pollock haciendo estos gestos así muy dramáticos, pues tal vez no hubiese trascendido demasiado esta idea del action painting, ¿no? Pero creo que el hecho de que pensemos la pintura desde el performance, más la idea de este potencial que hay en el automatismo y la expresividad, sumado además a un acto que no es solo individual, que es algo que me parece muy interesante de la propuesta, que sucede en colectividad, son parte de los ingredientes que ahora vamos a ir comentando, ¿no? Ir desglosando. Entonces, la expresividad, el performance, la colectividad, ¿no? Y entonces nombramos esta sección Entender de otra forma.
que ya es la aproximación a arte límbico. Bueno, ya después de la diplomacia del crayón pasamos a los primeros talleres de arte límbico y los primeros performances de arte límbico. En estos el fuego tuvo un papel preponderante, o sea, hice mucho fuego y bueno, en principio el fuego era un elemento catalizador, un elemento que el fuego pues es algo que une, es algo que le da carácter de ritual a las prácticas y pues yo el fuego pues trabajé mucho con fuego para mis talleres justamente para darle este rigor de ritual que para mí era muy importante para complementar esa unión en comunidad de las prácticas que yo estaba desarrollando. También está la parte sensitiva de trabajar con materiales y que esos materiales pudieran ser intervenciones en performance y también en colectividad. Importante decir que esto de trabajar con fuego, yo hice una propuesta para hacer unos talleres en un lugar que se llamaba el Ivy Palace, que era un lugar como, en cuenta, como ¿no? Un edificio antiguo de Taipei, muy acabado de restaurar, ¿no? Y que este lugar lo rentaron unos piratas irresponsables que por X o Y me conocieron y me dijeron, nos encantan tus talleres con fuego, entonces nosotros queremos que hagas una serie de talleres con fuego. Y dije, no, pero es peligroso y no, hazlo. A nosotros páganos el 30% y tú haz lo que quieras. Entonces eran escenarios muy, muy, muy interesantes en donde sucedían estos talleres. Y empezó a llegar gente de backgrounds muy distintos. En principio yo realmente lo hice porque tenía ganas de seguir conectando con la escena del arte de Taiwán. Pero la verdad los artistas, no iban muchos artistas. Lo que más recibía eran antropólogos, filósofos, psicólogos. O sea, la banda que estaba como interesada en cosas que tienen que ver con crecimiento, de desarrollo, el cerebro humano, etcétera. O sea, que realmente incluso yo puedo decir que esta práctica en un principio fue muy impopular entre la escena del arte de Taiwán. Pero por otro lado empezó a llegar gente muy interesante que empezó a nutrir la práctica y la práctica empezó a crecer. Esta práctica empezó a ser trabajada con niños y con adultos. Obviamente con los niños no hacía fuego, ¿no? Pero con los adultos sí hicimos muchos fuegos, algunos muy interesantes, que también tenían la función de derretir la cera de abeja, y eso es lo que hacía también de que funcione como un elemento que al final del taller, era una forma como de capturar o de concretar el esfuerzo de los otros materiales y sumarlo en todo en uno. Las imágenes que estamos viendo ahorita son imágenes del taller cuando ya lo hice yo en Yanmingshan. Yanmingshan es una montaña que está a media hora, 40 minutos de Taipei. Yo llegué a vivir ahí porque una amiga me estaba rentando una cabaña y yo la verdad estaba ya cansado de vivir en la ciudad, necesitaba un cambio. Y me dijo, no, pues ¿por qué no te vienes a vivir aquí? Pues yo rento una cabaña y me fui a vivir ahí. Y luego dije, bueno, en este lugar se puede pintar bien porque nadie me está diciendo que no vayas a manchar el piso, ¿no? Cuidado con los colores. Y dije, interesante, porque al principio yo pues dije, pues buenísimo. Pero luego yo empecé también a trabajar de una manera más orgánica, empecé a trabajar con tierra, empecé a tener mucho control de los materiales, porque me di cuenta que aunque yo podía hacer lo que yo quisiera, si yo tiraba un poco de material, de aceite, por ejemplo, era contaminar lo inmediato que estaba cerca de mí.
cosa que fue interesante porque incluso esta es una práctica muy responsable. O sea, realmente casi nunca tengo residuos, por ejemplo. O sea, cuando hago una práctica, la basura que queda es mínima. Trabajo con óleo, que óleo podría ser algo que podría ser muy tóxico, contaminante, pero realmente no lo es si se utiliza bien. O sea, por ejemplo, yo lo que hago con el óleo es de que si vas a usar óleo, todo el óleo va directamente al lienzo, ¿no? Si vas a limpiarlos, tiene que ser después de que lo usaste bastantes veces y después esos residuos también son reutilizables. Entonces, como que hice ahí un circuito para trabajar en la montaña de una manera, nuevamente valga la redundancia, ecológicamente responsable. Pero lo más interesante fue que al principio dije, ¿quién va a venir a la montaña a pintar, no? O sea, aquí llueve, hay serpientes, pero llegó un momento que dije, voy a hacer una prueba a ver quién llega. Y llegó un montón de gente. Era verano. Entonces fue un taller muy bonito. Pero luego, en invierno, hubo un momento, sinceramente, que yo necesitaba dinero. Todo mi dinero se iba a mi colegiatura de la universidad donde yo estudiaba, que este es un proyecto que al final fue la tesis de mis estudios. Pero entonces yo dije, necesito hacer un taller porque necesito comer. Entonces hice el primer taller de arte límbico con frío. Estábamos como a 4 grados y con lluvia. Pues dije, pues a ver quién se va a aparecer, pero yo necesito hacerlo porque necesito ganar dinero. Y fueron los talleres más hermosos que he hecho en mi vida. La gente llegó con impermeables y terminó siendo un viaje maravilloso en el que las personas hicieron su obra en el transcurso de 4 horas y interactuando con la naturaleza. Eso que es otra cosa también. O sea, la naturaleza va a ser lo que la naturaleza tiene que hacer. No se va a adaptar a que tú estás cómodo o no estás cómodo. Y eso fue muy bonito también de aplicarlo en la práctica de arte de todos. Sí, bueno, eso yo creo que es un aspecto realmente interesante del tránsito, del contexto controlado, bueno, digamos, el tránsito del taller al museo, del museo a la calle, de la calle a los espacios alternativos y de los espacios alternativos a la naturaleza, ¿no? O sea, creo que también es muy distinto pensar estas prácticas fuera de los espacios del arte, ¿no? Que creo que eso es algo, digo, los puedes pensar en el salón de clases, los puedes pensar en el taller del artista, ¿no? Pero el hecho de que como el espacio y en muchos casos ahora que podríamos decir el territorio entra en contacto directo con la práctica, se plantea de una manera muy distinta, ¿no? Donde dejamos de ver entonces, en mi caso, la práctica de arte abstracto, la abstracción que me parecía pues muy estable y muy, pues ya muy, digamos, pues sí, muy establecida, poco, es difícil para mí pensar la abstracción todavía de una manera que le pueda seguir jalando, ¿no? O expandiendo. Ha sido un campo tan nutritivo y tan recurrente, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué más se puede hacer? Y pues resulta ser que se puede hacer todavía bastante. Y me gustaría ahora que nos platiques qué pasó entonces en el retorno a Yucatán, a la península, y cómo es que trajiste arte límbico a Yucatán y que, digamos, cómo se ha ido transformando esta investigación aquí. Bueno, gracias, Felipe. En el 2022, mi esposa y yo, mi esposa es de Taiwán, ella se llama Kan Ye, y yo decidimos yo regresar a México y ella venir a México a vivir. Y al principio fue una decisión que me costó mucho trabajo porque yo ya tenía un taller y una práctica bastante bien establecida en la montaña de Yanmingshan, con una interacción pues muy prolífica con 2 escuelas experimentales, con la Oficina de México en Taiwán. O sea, ya me estaban invitando a exposiciones, hice 2 exposiciones o participé en 2 exposiciones importantes en la escena del arte contemporáneo de Taiwán. Y fue como que, híjole, pues vamos a ir a México a ver qué pasa, ¿no? Pero yo sí tenía la necesidad de regresar a México. No sabía si a Yucatán, la verdad.
Yo viví en la Ciudad de México casi 14 años, entonces llegó a ser una posibilidad de regresar a la Ciudad de México, pero cuando regresé visitando México, la Ciudad de México, visitando Yucatán, aquí es donde me sentí otra vez en mi casa, tocando las raíces y visitando sobre todo elementos y personas que resultaron siendo entrañables y fundamentales para poder quedarme acá. Arte límbico, pues yo dije, bueno, pues yo tengo que hacer arte límbico ahora acá, pero claro, yo sabía que iba a cambiar porque pues el arte límbico que yo desarrollaba en Taiwán pues era bajo la influencia de una vegetación, por ejemplo, o condiciones que aquí no existían. Entonces, lo primero que dije, wow, yo quiero trabajar con la tierra de Yucatán, porque esta tierra es roja, es viva, es hermosa, y quiero trabajar con ella con las manos, y eso fue como el primer elemento que me llamó la atención. En segundo, ya la barrera del idioma ya no existía, ¿no? Cosa que en Taiwán sí había. Entonces dije, bueno, ahora ya quiero trabajar con otras partes de la sociedad con la que no he trabajado, y también quiero incorporar en mi práctica trabajar con personas que nunca jamás me van a pagar un taller. O sea, entonces, por ejemplo, ¿dónde puedo hacer eso? Pues el primer lugar que fui fue a Refectorio, que es un comedor comunal, voluntario, ¿no? O sea, donde las personas que van, pues van primeramente buscando alimento, ¿no? Y ahí dije, yo aquí quiero hacer una práctica pues totalmente para ver cómo no solamente las personas que se supone que pueden pagar o pueden tener el interés para esta práctica de arte se pueden incorporar. Importante mencionar, en Taiwán es un lugar donde no hay las diferencias socioeconómicas brutales que vivimos aquí en México. Entonces, eso en Taiwán no es que no se me haya ocurrido, es que es muy difícil encontrarte en la situación de pobreza que tenemos aquí en México. Entonces, justamente usar tierra, pintar sin pintura, pues son elementos muy democráticos y muy costeables cuando quieres hacer un proyecto de arte en la que no le quieres cobrar a la gente. Entonces, esos fueron elementos también que se han ido sumando a esta práctica que sigue creciendo, pero ya con un adherente de que yo necesito hacerla no nada más para un segmento que sabe o se supone que sabe qué es el arte o el arte contemporáneo. Bueno, y ya digamos enfilándonos o regresando al proceso individual, ¿no? Que digamos que esto surgió de un proceso individual, hizo todo este trayecto muy prolífico, y yo creo que ahora sería interesante hablar justo a esta sección que le llamamos tocar tierra, como regresar a la práctica artística y que se abre entonces este espacio hacia la colaboración entre artistas, ¿no? Entonces ahora la abstracción no solamente como este proceso democrático, participativo, donde no importa si tienes contexto o no tienes contexto, sino también, digamos, como la abstracción también se establece como este puente de creación entre artistas de diferentes medios, ¿no? Entonces, que nos platiques también estos experimentos que has hecho en estos años. Digo, vamos a revisar un par de proyectos ya para después abrir a la participación. Bueno, otra cosa que a mí me hacía muchísima falta en Taiwán era la interacción a través de la comunidad. O sea, hablar con las personas y trabajar en paralelo, no nada más yo dar un taller, sino también hacer participaciones o trabajo en colaboración. Y pues bueno, el primer espacio donde yo encontré esta apertura fue en Taller 62 con el artista cubano Ernesto García Sánchez. Con él he trabajado de una manera bastante activa. Uno diría, ¿cómo? Pues nunca, Ernesto y tú nunca han pintado juntos o hecho un proyecto per se. Pero la realidad es de que yo ya hice 2 exposiciones ahí, y ahí Ernesto ha sido el museógrafo y la persona que se ha encargado de montar y de prestarme un espacio, ¿no? Desde una plataforma muy horizontal, ¿no? Eso para mí es una primera colaboración. En paralelo también hicimos una colaboración, o más bien hice una colaboración con Casilda Madrazo, Nili Yamile y Kanye, que es mi esposa.
también en Taller 62, como un paralelo o un proyecto, sí, un proyecto paralelo de la exposición que hice con unas tintas que se llama Más sólido que el papel. En este trabajo, las tres artistas escénicas, Casilda, Nili y Kanye, se dedicaron a interpretar las tintas para crear movimiento, incluso sonido, alrededor de los discursos de las distintas piezas. Esa es una pieza que hoy por hoy sigue creciendo y que espero que se pueda presentar en otro lugar y que me parece que es fantástica porque es circular, fluye la co-creación, es escénica y al mismo tiempo tiene un punto de partida en una práctica de las tintas en la cual yo me dedico a trabajar con tinta, papel y meditación. Y posteriormente se desprenden este performance de estas tres grandes artistas que me parece que es una pasada y que espero que esta pieza siga creciendo para seguir viendo más de ella. Son unos segunditos. No sale audio. Bueno, tenía audio, pero creo que no se escucha. Pero bueno, para que vean un pequeño segmento de los ejercicios, ahorita les pongo otro. Es importante que regresamos también al ámbito transcultural. O sea, por ejemplo, Nili y Casilda ambas son mexicanas, pero Casilda es una gran artista que trabaja con el flamenco y Nili Yamile trabaja con una técnica que se llama el Kalaripayat, que es un arte marcial de la India. Y Kanye, ella es de Taiwán y ella trabaja sobre todo con una técnica paralela al Tai Chi. Entonces, son tres fuentes también culturales que convergen en el arte límbico de una manera más transcultural otra vez, ¿no? Bueno, y finalmente también, bueno, pues vemos que, bueno, la palabra siempre estuvo presente, la poesía, que tal vez no hablamos suficiente sobre la relación con la poesía, pero ya hemos visto que es un tránsito también interdisciplinario, ¿no? En el que otra vez esta abstracción surge como un puente, ¿no? De comunicación, un vaso comunicante entre disciplinas. Y también me parece interesante esta vinculación con el sonido, ¿no? Que este es otro proyecto con el que yo creo que iremos cerrando esta parte, pero si nos puedes platicar un poquito de esta colaboración con David Puc. Como parte de los proyectos de colaboración, otro proyecto que hice el año pasado fue un proyecto con el músico experimental David Puc. David es un egresado de la UNAI, músico experimental, muy prolífico, muy chambeador el muchacho, está así como en todas partes. Y es una persona muy, muy chévere. Yo, o sea, primeramente es mi amigo, le quiero mucho y trabajar con él, la verdad que ha sido una experiencia muy, muy padre. David y yo nos conocimos, de hecho, en la 68, en el Centro Cultural que en ese momento dirigía Daniela Camacho.
y en un ritual de activación de arte límbico en el que yo hice el último fuego que he hecho. Ahí conocí a David y David me dijo, wow, tenemos que trabajar juntos y tenemos que hacer fuego y grabar el sonido del fuego. Y ahí nos caímos muy bien y bueno, estuvimos platicando un buen rato, ensayando una pieza en la que un libro que se llama Agendars, de un poeta japonés que se llama Keijiro Suga, es lo que alimenta ese fuego de manera metafórica. Este libro, Agendars, es un libro editado por Cuadribio, que les recomiendo mucho tratar de encontrar. Es una delicia, es un libro escrito en japonés y en español. Keijiro es un poeta muy reconocido en Japón y que tiene mucha interacción con México porque es traductor del español, ha vivido en la Ciudad de México y bueno, yo lo conozco, por eso es que trabajo con su libro, yo lo conocí en Taipei, nos hicimos muy amigos y desde hace 8 años he estado trabajando con su libro. Cuando le platico yo esto a David, me dice, bueno, pues tenemos que hacer, tú lees los poemas, muestras imágenes, fotografías tuyas, porque yo también, mi práctica también tengo práctica con fotografía, y yo meto sonido. Entonces hicimos este performance que se llama Antípoda, que fue presentado en el Festival de la Rendija y que fue, la verdad, que muy, muy, muy interesante en combinar el sonido de guitarra y de pedales y sintetizadores de David con los poemas de Keijiro y mi imagen. En ese espacio también había un espacio para que las personas pudieran intervenir un lienzo que estaba ahí. Y fue algo que queremos volver a repetir porque el resultado terminó siendo súper interesante. Bueno, no vamos a poder escuchar muy bien el audio porque está saliendo del proyector, pero bueno, si me ayuda para ponerlo. Vamos a ver. Aquí. Costas y ojos los mares, vigilan con fuerza tierra. Ya no hay a quien proteger. Se devoraron unos a otros, hasta los huesos, conflicto tras conflicto, y desaparecieron de este ombligo del mundo. Ya no observan la luz de Venus, y zarpan en sus embarcaciones. Nos arrojan al océano del tiburón.
¿Algún comentario? No, es que una vez que hablábamos, como que me decías del estado meditativo para llegar justo como a la pintura, y creo que de eso casi nos habló, entonces como que me gustaría como escucharte un poco, hablar de cómo ha ido evolucionando como tu relación con la meditación y llevarlo al objeto. Bueno, ese es un punto súper importante que, híjole, sí, yo le mandé a Felipe como, no tengo ni idea de cuántas fotos te mandé, pero muchas, 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 ¿no? Entonces me doy cuenta que el archivo realmente es muy grande y que siguen habiendo muchas cosas que alimentan el arte límbico y que no ha sido mencionado, pero la parte de la meditación es súper importante. Es importante mencionar que yo cuando llegué a Taiwán, lo primero que hice fue buscar clases de meditación porque Taiwán es un lugar muy importante para la meditación zen. Entonces, yo empecé a hacer meditación zen y empecé a encontrar espacios donde hacer meditación zen. Y me empecé a dar cuenta que realmente después de meditar, mi manera de reaccionar y de accionar ante el mundo era muy diferente a cómo yo normalmente procesaba las cosas, ¿no? Posteriormente fui a una clase que de veras me cambió la vida, que era un taller de yoga kundalini, que prácticamente era una clase de meditación a través de la respiración. Eso fue, o sea, muy, muy importante porque una de las cosas que hacíamos en la práctica, la guía que tuvimos, ella se llama Teya Lin, Teya nos decía, era un performance, o sea, nos juntaba en un espacio como este y nos decía, vamos a tune in, ¿no? O sea, algo que no hicimos ahorita en la sesión de pintar sin pintura. O sea, normalmente cuando hago pintar sin pintura, normalmente le pido a las personas que abra un portal para entrar a ese portal y luego salga de ese portal, ¿no? Ahorita como estamos en un espacio, siento yo, pedagógico, en el cual pues no quise inoportunar y tampoco incomodar a los que no quisieron hacer la práctica de pintar sin pintura. Entonces, pero regresando a este tema, en la parte de meditación siempre hay una parte en la que abres un portal hacia la meditación para entrar a un área muy profunda de estado en el que normalmente no estás. Entonces, cuando yo hice la primera práctica de arte límbico, no la diplomacia de crayón. La diplomacia de crayón era muy libre, cada quien haga lo que quiera, entren y salgan como puedan, ¿no? Si entendieron algo, pues qué bueno. Si no entendieron nada, pues está bueno, ¿no? Pero luego la otra práctica, yo dije, esto tiene que funcionar porque necesito ganar dinero. Necesito ganar dinero con mi práctica de arte. O sea, y necesito que la gente venga, ¿no? Entonces hubieron dos elementos, pero uno de los elementos era, yo tengo que guiarlos de principio hasta el final y que hagan cosas que se sientan diferente, ¿no? O sea, entonces incorporé las prácticas de meditación que hice antes en la práctica de arte límbico que estábamos haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque yo cuando meditaba me daba cuenta que me daban muchas ganas de pintar y que muchas veces estaba yo pintando sin pintura, ¿no? Entonces, el acto de meditar me llevaba hacia los colores, por ejemplo. Entonces fue algo que yo empecé a incorporar por todos los motivos, por hacer que la práctica sea, que tenga una intención, que tenga una dirección y compartir lo que yo he aprendido. Y también, sinceramente, pues porque yo quería que funcionara. Entonces dije, voy a poner todo lo que he aprendido en el asador porque necesito comer y comprar el vino que quiero y la cerveza que quiero, ¿no? Entonces, y entonces puse en función la meditación para esto, ¿no? O sea, entonces lo interesante es que luego parte como de dos etapas. La primera es
meditar sin pintura, literal, que es a través de respirar, a través de conectarte con el lienzo, porque para mí el lienzo es algo que puede ser lo más mundano a algo que es sagrado. O sea, la pintura puede ser de lo más X o puede ser el objeto más importante para alguien, lo más íntimo, ¿no? Entonces, para mí me es importante que esa conexión con el lienzo exista también a través de la meditación, porque la meditación es la parte que yo siento que es la más profunda, en la que también uno deja de ser uno, ¿no? Cuando uno ya entra en un plan de meditación trascendental o meditación zen, se desprende de muchas cosas. Y eso puede pasar con la pintura abstracta hasta cierto punto. O sea, te olvidas de qué estás pintando, qué quieres pintar, no sabes realmente cómo vas a empezar y cómo vas a acabar. Y al final esto genera sintiéndose muy bien, ¿no? Y luego en la parte en la que uno entra a los materiales, mi intención, por ejemplo, con mis lienzos es que las personas pueden interactuar con él y que si yo mañana creo que no está terminado, pues seguir trabajando con este lienzo 2, 3 años más. De hecho, aquí les quiero mostrar. Ay, perdón. Pues miren, o sea, este es más o menos cómo se ven por detrás, ¿no? Que están como hay las marcas del fuego. Algunos pues tienen un lienzo sobre otro lienzo porque quedaron completamente quemados. O sea, para mí la interacción de la obra es que siga creciendo hasta que alguien ve y me dice, la quiero coleccionar, está bien, ya no la muevo más. Pero si no, la obra para mí sigue creciendo a través de la práctica y la interacción con ella. Entonces, sí, esta práctica tiene una interacción directa con la meditación. En principio con meditación Zen y con meditación Kundalini. O sea, creo que también vale la pena recordar porque seguramente todo el mundo dice, bueno, exactamente el término límbico, ¿qué hace? ¿No? Vamos a terminar ya casi y nunca hemos dicho qué quiere decir arte límbico, ¿no? Y muchas gracias por traer esta pregunta porque creo que en este diálogo que fuimos yendo a capas tan profundas, la obviedad la dejamos al final, ¿no? Pero yo creo que es bien importante entonces, ya que se ha hablado como justo de toda la conexión que hay con el arte zen, que también creo que es una tradición que atraviesa justamente la abstracción, ¿no? Sí. O sea, la caligrafía, la abstracción, digamos, está ahí pues muy, muy, muy profunda, ¿no? En la práctica del expresionismo abstracto. Que hablemos ahora entonces de lo que ya empezaste a nombrar, ¿no? O sea, las cualidades pictóricas, los materiales, los olores, cómo es que eso se deviene límbico o este proceso que ya fue también parte de una investigación académica, ¿no? Que también hubo esa otra parte, no solamente experimental y de digamos, práctica también espiritual, podríamos decir, sino también una contraparte académica con rigor, ¿no? Entonces, que nos platiques esa parte cognitiva, que es la parte, digamos, la otra parte de la investigación que no está del todo abordada en esta charla. Bueno, el nombre del límbico responde al sistema límbico, que es el cerebro emocional. Esto surge en principio porque yo tomé una clase de biopsicología en la Universidad de Mingchuan. Yo estudié y me titulé en arte, comunicación y periodismo por la Universidad de Mingchuan de Taipei, Taiwán. Mi asesor de tesis se llama Joe Laval. Él es un psicólogo cognitivo que conocí en una clase que él me dio de biopsicología. En esa clase de biopsicología había una parte muy interesante que me llamó la atención de cómo el cerebro, o sea, por qué el cerebro funciona bajo ciertos insumos, ¿no? O bajo ciertas estimulaciones. Entonces, esta parte del cerebro que es denominada como el cerebro emocional, donde tenemos la amígdala, donde tenemos la parte que tiene que ver con las emociones, lo olfativo, los olores, es una parte en la que yo dije, bueno,
Yo cuando pinto siento entonces que estoy estimulando estas partes del cerebro. Y bueno, lo puse en la práctica para mi tesis y resultó que de manera empírica era bastante acertado. O sea, mi asesor de tesis me dijo, la manera de cómo comprobar esto es que le pongamos a las personas, que los metamos un MRI y chequemos cómo está funcionando el cerebro. Pero de momento no vamos a hacer eso. Suena lógico, ¿no?, que esta práctica está estimulando distintas partes del cerebro emocional. ¿Por qué? Porque estás trabajando con olor, contacto. Hay en el action painting una liberación de oxitocina, y muchas otras cosas más que suceden en principio o en final a través del cerebro emocional. Sí, yo de hecho, cuando el otro día quería yo hacer un diplomado de arteterapia y me puse a ver qué venía, ¿no?, qué iba yo a aprender, y casi todo era lo que yo había construido en mi tesis. Es decir, esta práctica realmente es una práctica que tiene muchos paralelos con una arteterapia, porque lo busca a propósito estimular esta parte del cerebro, ¿no? Yo en principio hice esto, también importante mencionar, que fue mi propia terapia. Yo en algún momento en Taiwán viví ciertos momentos bastante difíciles y sentí que esta práctica me ayudó a sobrellevar muchas cosas que sucedían en mí y en mi entorno, en mi vida como migrante en Taiwán, ¿no? O sea, era como un antidepresivo la práctica para mí. Obviamente el trabajo con la cera, el trabajo con linaza, con pigmentos, pues huele bien. Tú no te puedes poner a quemar pintura acrílica, caray. Eso o sea, eso sí es antilímbico. No. Entonces, obviamente, es interesante porque esta práctica tiene un paralelo como si fuese una cocina. O sea, yo cuando pinto es como si estuviera cocinando. Es más, uso un montón de cucharas, revuelvo, junto. Es como si estuviese cocinando. El otro día hice una residencia en Holbox. Hice una pintura circular grande de color amarillo y llegaba la gente y me decía, estás haciendo una paella. Sí, la gente siempre me pregunta por comida cuando estoy pintando, ¿no? O más de una vez me han dicho, ya me dio hambre. Pero sí, para mí eso es como un mokpipollo. Para mí eso está muy bien porque justamente lo que yo quiero es que se estimule esa parte del cerebro que es la parte del apetito, la parte olfativa, que me parece que es muy importante, sobre todo en este momento. En Taiwán me acuerdo que fue muy evidente, porque en Taiwán las personas todos están en su teléfono todo el tiempo. Si aquí la gente está en su teléfono todo el tiempo, ahí es mucho peor, ¿no? Entonces, y todos numeritos, todo está limpiecito, todo huele igual, ¿no? Y yo decía, no, yo necesito cosas que tengan materia, que tengan textura, que no sean uniformes. Y para eso, la verdad que aquí en México nos pintamos solos, ¿no? Para bien y no para tan bien. Pero sí, el arte límbico responde a esto que acabo de compartir. Muchísimas gracias. Pues no sé si alguien más tenga alguna otra reflexión, algún último comentario, duda, ¿no? Todo. Sí, adelante. Mi pregunta, maestro Raúl, es, ¿está actualmente dando en algún lugar talleres de este tipo que nos comenta a fin de aprender el arte límbico y la pintura por asociación y todo este tipo de situaciones? Gracias, Roberto. Mira, sí quiero empezar a hacer una práctica o al menos abrir una ventana de talleres, pero no, la verdad que no he encontrado el momento dentro de las cosas que estoy haciendo ahorita para poder dedicarle el tiempo suficiente, porque es muy demandante cuando se quiere hacer bien este taller. O sea, implican muchas cosas, ¿no?
Lo que me gustaría hacer dentro de poco es hacer una temporada de Pintar sin Pintura. Que Pintar sin Pintura me parece que es algo muy interesante, muy democrático, muy abierto, y donde otras cosas que implican materiales, pues prescindimos de eso, ¿no? Y es un ejercicio yo creo que muy importante para la imaginación, sublimación, meditación, y que yo ahí podría hacer algo que tenga cobrar por voluntario, cooperación voluntaria, algo así. Eso se me antoja mucho hacer. Para tratar de hacer una práctica en comunidad. Pero todavía no he encontrado, o más bien no he encontrado el espacio tanto de tiempo como físico, que las dos cosas se junten, como para decir, va por aquí, este es el momento. Pero sí lo habrá, ¿eh? Muchas gracias. A ver, por allá atrás, si me ayudan con el... Vale, pues para no prolongar tanto tampoco, ¿no? Dos cosas se me vienen a la mente, ¿no? Pensaba mucho en esto de insertar en la mente como el pintar sin soporte, ¿no? Me recordó mucho a un amigo cuando éramos estudiantes, que justamente su investigación iba de esto, ¿no? Él quería pintar, pero decía que ya no le satisfacía la forma de pintar, entonces quería pintar sin soporte, ¿no? Lamentablemente él falleció durante la carrera, entonces como que creo que hubiera sido bonito como que se conectara, ¿no? Bueno, ahora sí está pintando sin soporte definitivamente, pero se me hizo como muy lindo, veía tu práctica y tu avance. Y me recordó mucho a ciertos paralelismos igual durante el recorrido de mi carrera, ¿no? Y cuando estaban las crayolas y cuando se hace este proceso, la palabra transgresión a veces por lo mismo suena como muy agresiva, ¿no? Pero creo que es muy hermosa en el sentido de cuando se nos permite ser transgresores, ¿no? En la libertad, como en las infancias, de poder pintar lo que quieran y como adultos de poder pintar en lugares donde no deberíamos, ¿no? Y creo que es muy bonito porque como docente en artes también me ha tocado cuando le das la libertad y luego ya no saben qué hacer con esa libertad. Entonces es algo muy, muy fuerte, ¿no? Que a veces se nos tiene que recordar qué hacer con esta libertad creativa, ¿no? Entonces creo que es muy bonito. Y bueno, para los talleres, cuando quieras, el espacio está abierto, cuando quieras hacer cualquier cosa ahí, he invitado, ¿no? a participar. Y nada, o sea, creo que se me hizo muy lindo. Yo veía todo tu proceso y me hiciste recordar, ¿no? Como ciertos pasos que también se dan en la parte creativa, ¿no? Uno como artista, luego como docente, y lo hermoso que luego uno siente cuando empieza ya no a crear solo ni a partir de lo particular, sino cuando se empieza a generalizar la creación, ¿no? Y ya la creación no puede dejar de ser colectiva. Entonces los procesos pedagógicos en un creador visual siempre son necesarios. Siento que ya no se puede crear sin los procesos comunitarios y también se empieza a democratizar también y a descentralizar estos procesos creativos, que es lo que pasa con la montaña, ¿no? Ir a pintar en la montaña, ir a trabajar con la tierra, ¿no? Y se empieza a voltear a ver la territorialidad que también nos abraza y nos da identidad, ¿no? Pues nada, era más un comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién iba a saber que el chiste era usar el alámbrico? Volver a ser analógico. Pues muchísimas gracias nuevamente a todas, a todos. Recordarles que los martes de Charas suceden cada primer martes de mes. El próximo martes de Charas tendremos a Isaac Zambra como invitado y pues les esperamos 6:30 por las redes de TAE Arte. Nos encuentran en Instagram y si quieren conocer más sobre lo que hace Transformación Arte Educación, nos pueden encontrar en la página de internet transformacionarteeducación.com, donde pueden conocer más sobre el trabajo de naturalistas, sobre el trabajo que hace Bactum y sobre lo que hacemos aquí en TAE Arte. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Tenemos un poquito de, si quieren conversar un poquito más allá afuera, hay agua, por favor, si quieren tomar agua, tomar un refresco, pues adelante. Muchas gracias. Buenas noches.